Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 2, solo un sueño. En eso el comandante Sackle se daría cuenta de que esas extrañas aves no eran lo que aparentaban, a lo que después la gran parvada se dividiría en otros grupos más pequeños. En eso Sackle diría, cadetes preparen sus equipos de maniobras, a lo que después los novatos dirían, comandante ¿de qué habla? En eso Pixie sin dudarlo lo haría, y después los demás soldados se mirarían entre ellos, pero también harían caso. En eso Sackle diría, a mi señal todos muévanse. A lo que después todos los soldados obedecerían su orden, y en eso todos se moverían mientras usaban su equipo, a lo que después los yaos mirarían como los soldados los esquivarían. En eso todos podrían observar más de cerca cuál era la apariencia de las extrañas criaturas, sorprendiéndose de que no se trataban de aves. En eso los soldados se asustarían, y después unos dirían ¿qué es eso? A lo que otros dirían, no lo sé, pero esas cosas son peligrosas. En eso el comandante Sackle también estaría sorprendido, pero después diría, maldición, tengo que alejar a los novatos de estas cosas. En eso Sackle gritaría, escúchenme, todos los novatos aléjense de esta zona, diríjanse a los caballos y regresen a los muros, los veteranos quédense conmigo y luchen para ganarle tiempo a los cadetes. En ese momento Pixis diría, no, a lo que Sackle lo voltearía a ver, y en eso Pixis diría, lo siento mucho señor, pero yo me quedaré a luchar. Si tengo que huir, entonces ¿qué sentido tiene que me uniera al ejército? A lo que después otros novatos dirían lo mismo, y ante esto Sackle se quedaría sorprendido de que los novatos tendrían mucho coraje. En eso él pondría una sonrisa y diría, muy bien, pero necesitamos avisar a los demás. En eso señalaría a 4 cadetes, a lo que diría, ustedes dos diríjanse con el comandante Magellan, y díganle que usen las bengalas para distraer a estas criaturas. Seguramente ellos también están siendo atacados por estas cosas. Una vez que estén distraídas que se dirijan al punto de encuentro donde están los caballos, lo mismo díganle al comandante Hank, deprisa. En eso los soldados dirían sí señor. En ese mismo momento Sackle les diría a los demás soldados escucharon. En eso todos gritarían sí señor, a lo que después varios soldados se abalanzarían sobre los yaos, y comenzarían a luchar, donde algunos terminarían siendo asesinados y otros sí lograrían hacerles varios cortes y derribarlos. Todo esto mientras otros cadetes se encargaban de buscar más bengalas para poder dispararlas. En eso los que tenían las bengalas se pondrían en posición, a lo que después Sackle con ayuda de Pixis estarían cortando a los yaos, y después Sackle gritaría ahora. En eso todos los soldados dispararían las bengalas, dándoles de lleno a los pequeños Kaijus voladores, y después estos bloquearían su visibilidad. De esta manera Sackle gritaría es hora. En eso todos comenzarían a dirigirse hacia donde estaban los caballos, del otro lado del cañón. Mientras tanto con el cuerpo de exploración y con la guarnición ocurriría lo mismo, ambos grupos usarían la estrategia del comandante Sackle, y lograrían con éxito evitar que los yaos los siguieran. De esta manera también se pondrían en marcha hacia donde estaban los caballos. Mientras tanto con Sackle, para su mala suerte los pequeños Kaijus recuperarían la vista, y estos al verlos alejarse comenzarían a perseguirlos. En eso unos cadetes dirían, señor ahí vienen. A lo que después Sackle gritaría, atención, segunda oleada, a mi señal. En eso todos los cadetes estarían preparando sus bengalas, y después le dirían a Sackle, listo señor. En eso él les gritaría ahora. En eso todos los soldados harían maniobras evasivas, y después mientras los Kaijus voladores los estaban persiguiendo, ellos recibirían en todo el rostro los disparos de las bengalas negras, las cuales en esta ocasión tendrían una pequeña pizca de carbón. De esta manera los yaos serían cegados temporalmente. En eso todo el cuerpo de cadetes estarían poniéndose en marcha a toda velocidad hacia donde estaban los caballos. En ese mismo momento al llegar, se toparían con los otros dos grupos, donde Hank le diría a Sackle, ¿qué demonios está sucediendo? A lo que Tom diría, ¿por qué rayos esas cosas están aquí? ¿No habían dicho los demás miembros de infantería que esta zona estaba deshabitada? A lo que Hank diría, ¿y dónde diablos están los demás? En eso uno de los soldados estaba a punto de decir algo,
algo, pero todos notarían que los yaos estaban volando hacia ellos. En eso Zack le diría, eso no importa, ahora todos suban a sus caballos de inmediato, nos largamos enseguida. Así todos le harían caso y comenzarían a cabalgar, y todos comenzaban a salir del cañón. En eso los yaos los estarían comenzando a seguir, mientras todos salían del cañón, así llegando a una zona mucho más plana, donde Hank diría, maldición, esta es una zona sin árboles o casas. Y lo peor aún, no podemos dejar que estas cosas vayan hacia los pueblos. Por suerte evacuamos todas las aldeas alrededor de esta zona en un rango de 2 kilómetros, para evitar cualquier desgracia o imprevisto. En eso Zack le diría, la única opción que nos queda es dirigirnos al muro, y que desde los cañones derriben a estas cosas. En eso algunos soldados dirían, señor, esas cosas se están acercando. En eso todos mirarían al cielo, y podrían observar como los pequeños monstruos cada vez estarían más cerca. En eso Zack le gritaría cuántas bengalas nos quedan, a lo que varios soldados dirían, no muchas, a lo mucho unas 50. En eso Hank diría, serán suficientes, están todos listos, a mi señal prepárenlas, y lancélas. En eso unos dirían sí señor, a lo que después los soldados estaban comenzando a poner los cartuchos en sus pistolas, y en eso Hank diría, 3, 2, 1, ahora. Así todos los soldados lanzarían sus bengalas, pero el comandante Tom habría guardado una. En eso ya estaban acercándose más al muro, pero de repente una gran ráfaga de viento azotaría el lugar, donde los cadetes y los demás soldados dirían, ¿pero qué pasa? A lo que después los yaos también notarían esto, y después se detendrían y mirarían hacia arriba. En eso algo caería del cielo con fuerza, causando un gran temblor. En eso todas las personas de las murallas lo habrían sentido, por lo que nadie sabría qué ocurrió, y lo primero que harían sería ir afuera de sus casas. Mientras tanto, con todos los soldados, ellos al igual que sus caballos se habrían caído, y después al recuperarse, se preguntarían qué fue lo que sucedió. En ese mismo momento los yaos darían varios rugidos, y en eso Gamera se colocaría de pie, a lo que después daría un fuerte rugido, que haría retumbar la ciudad de Troz. En ese momento todos los soldados, al verlo se asustarían y dirían, ¿pero qué rayos es esa cosa? A lo que Zack le diría, rápido todos diríganse a los muros, tenemos que usar los cañones. En eso todos los soldados harían caso y se dirigirían al muro. Por parte de las demás personas, todos, al escuchar el rugido de Gamera, también se asustarían por lo que no sabrían qué decir, y le comenzarían a decir a los soldados qué fue eso. En eso algunos subirían arriba del muro, y al ver al monstruo que se encontraba detrás de él comenzarían a asustarse y unos dirían, por Dios, ¿qué es esa cosa? En eso los soldados verían las bengalas, que dispararon los soldados que se encontraban fuera, y después unos dirían, los novatos ya están regresando, pero ¿qué rayos sucedió? En eso abrirían la puerta, y después todos los soldados entrarían. En eso los soldados de la guarnición se acercarían, y después el comandante Tom diría, rápido, llamen a todas las fuerzas militares, que se dirijan a Troz, los miembros del cuerpo de exploración que se dirigirán fuera de los muros, y mantengan alejados a los civiles fuera de la zona de alcance. También evacúen esta ciudad, y avísenles a las ciudades del muro María que nadie salga. En eso Hank diría, los miembros del cuerpo de la guarnición, y de la policía militar que se dirijan a este punto, traigan y muevan todos los cañones que puedan por encima del muro, acabaremos con estas cosas. En eso Zack le diría, reclutas, ustedes ayuden a evacuar la ciudad, y resguarden a los que están fuera de los muros. En eso Pixis diría, señor, pero algunos de ustedes podrían necesitar ayuda, a lo que Zack le diría, esto no está a discusión soldado, dirígete rápido y acata mi orden. En eso Pixis diría, lo siento señor, pero yo me quedaré aquí, los ayudaré a destruir a esas cosas. En eso varios de sus compañeros dirían lo mismo, a lo que Zack le los observaría, y después este suspiraría y diría, está bien, pero se tendrán que dividir en dos grupos, el primero acatará la orden que les di, el resto, ayuden a los demás a traer los cañones, y los misiles, rápido. En eso Pixis y los demás cadetes dirían, sí señor. Mientras tanto Gamera estaría observando a los pequeños yaos, y después este daría un fuerte rugido.
mientras que ellos harían lo mismo y estos se abalanzarían sobre él, y después lo comenzarían a rodear, y unos se dirigirían a atacar sus puntos débiles. En eso unos atacarían la zona de su cuello, donde se encontraban unas pequeñas branquias, y las comenzarían a morder. En eso Gamera rugiría del dolor, pero después los yaos que estaban volando lo comenzarían a atacar desde el aire, mientras hacían uso de sus garras, al igual que de varias púas que tenían en sus alas. En eso Gamera con sus fauces comenzaría a morder a varios mientras se los comía. En eso usaría sus garras y después comenzaría a quitarse a los que se encontraban en la zona de su cuello. En eso algunos yaos serían despedazados por las garras de Gamera, mientras que otros lograrían escapar. En eso todos los yaos se volverían a juntar y comenzarían a volar alrededor de Gamera, mientras volvían a usar su misma estrategia. Pero en eso Gamera, usando sus garras, comenzaría a golpear a varios mientras los cortaba y los despedazaba, mientras que a los demás también se encargaba de comérselos. En ese mismo momento todos los soldados del muro se habrían encargado de traer todas las municiones y cañones que tenían y las colocarían en posición, pero también varios miembros de la iglesia le insistirían a los soldados que los llevaran arriba, pero ellos se negarían, y al final terminarían subiendo a unos pocos, ya que estos los amenazarían de hablar con el rey si no lo hacían, así estos subirían. En eso Zack le diría, ¿están listos los cañones? A lo que varios soldados dirían que sí. En eso Tom diría, bien, abran fuego. En eso todos comenzarían a disparar los cañones en dirección de Gamera y de los yaos, y estos recibirían de lleno los disparos. En eso Gamera estaría comenzando a sentir como los molestos disparos le daban en su cuerpo. En cambio algunos disparos estarían acabando con los yaos, los cuales estarían recibiendo los ataques de lleno. En eso algunos mirarían de dónde provenían los disparos y se molestarían y estaban a punto de ir, pero serían detenidos por otros yaos, los cuales darían varios gruñidos. Así los demás yaos comprenderían, y en eso todos los pequeños yaos se comenzarían a unir, donde los soldados pararían el ataque y ellos se sorprenderían, ya que los pequeños Kaiju se estarían fusionando. En eso al terminar su fusión, aparecería un yao mucho más grande. En eso Gamera daría un fuerte rugido, y después el yao lo vería, y también daría un fuerte rugido, así se abalanzaría sobre él, y después Gamera con sus colmillos le daría un fuerte golpe, que también le clavaría sus colmillos al yaos, en donde este rugiría del dolor, y después con sus garras le daría unos cortes a Gamera, el cual rugiría del dolor. En eso el yao usaría su cola, la cual terminaría en una punta muy afilada, como si se tratara de un aguijón, y después este se lo comenzaría a clavar a Gamera, donde daría varios rugidos de dolor. En ese mismo momento los soldados dirían, deprisa, hay que recargar los cañones, tenemos que acabar con esos monstruos, a lo que después los miembros de la iglesia que subieron habrían quedado sorprendidos de ver a ambos monstruos, por lo que unos se arrodillarían y comenzarían a decir, ese no es un monstruo, ¿es que acaso ustedes no lo entienden? Él es una deidad, ¿no ven que él nos está defendiendo de esos demonios? Es igual que nuestros muros, es un dios que nos está protegiendo. ¿Cómo se atreven a manchar su ser con su inmunda ignorancia? En eso todos los soldados dirían, ¿de qué rayos están hablando? ¿Acaso no lo ven? Esas cosas son un peligro para todos los ciudadanos. En eso Gamera tomaría al yao y después este lo arrojaría contra el suelo, y en eso usaría sus fuertes patas y después este comenzaría a pisarlo con fuerza, donde el yao daría varios rugidos de dolor, pero en ese momento todo el cuerpo del yao comenzaría a deshacerse, y se volvería a dividir en seres más pequeños. Ante esto todos se sorprenderían, y después algunos de los pequeños yaos se alejarían y se dirigirían a donde se encontraban los soldados. En eso todos se sorprenderían por esto, y después comenzarían a cargar los cañones con más misiles, y en eso comenzarían a dispararlos, pero algunos de los yaos los esquivarían, así sorprendiendo a los soldados. En eso Zack le diría, preparen sus equipos, ahí vienen esas cosas, a lo que después los soldados harían caso, y en eso les dirían a los del culto que se cubrieran. En eso los soldados comenzarían a luchar contra los yaos. Después algunos de los pequeños kaijus se dirigirían a donde estaba la gente, ya que aún no terminaban de evacuar a las personas, por lo que Pixis acompañaría a Sackle, y junto a otro grupo de soldados todos comenzarían a pelear contra los yaos, donde mucha gente estaría perdiendo su vida al igual que los soldados, pero estarían logrando frenar su ataque.
En eso Gamera comenzaría a luchar en contra de los Gyaos que estaban volando a su alrededor, donde varios comenzarían a aplicar la misma estrategia que antes, así comenzando a morder el cuello de Gamera, mientras otros lo distraían. En ese momento Gamera comenzaría a brillar desde su estómago, en una luz muy fuerte de color naranja, y en eso de su boca comenzaría a salir humo, y de un momento a otro Gamera comenzaría a expulsar una gran llamarada de fuego, la cual comenzaría a quemar vivos a los pequeños Gyaos, donde estos lo recibirían de lleno. Y en ese momento sus ojos comenzarían a inflarse y después explotarían, al mismo tiempo que eran carbonizados. Ante esto los soldados se sorprenderían, y después los Gyaos que estaban escapando del fuego de Gamera comenzarían a dar varios rugidos. En eso los que se encontraban dentro del muro comenzarían a volar y a elevarse. En eso todos los Gyaos comenzarían a alejarse de Gamera y todos comenzarían a agruparse. En eso Gamera sin perder tiempo los comenzaría a seguir. Y después Gamera entraría en su caparazón y este comenzaría a realizar varios movimientos giratorios y tomaría el vuelo, alejándose del suelo. En eso toda la gente que estaba dentro de los muros se sorprendería, a lo que después atenderían a los heridos. Tiempo después Gamera lograría encontrar el paradero de los Gyaos y notaría que estos entraron por debajo de la tierra en unas pequeñas cavernas en el subsuelo. En eso Gamera comenzaría a escarbar y este comenzaría a hacer el agujero mucho más grande, y este comenzaría a entrar, mientras que las paredes de la caverna estaban comenzando a caerse, y al mismo tiempo una gran cantidad de huesos estaban desprendiéndose de las paredes de la caverna. En eso Gamera seguiría cavando, y después este llegaría al fondo, y entraría por un túnel, y en eso Gamera llegaría a la tierra hueca, sorprendiéndose de que ese túnel fuera un vórtice de los que les permite a los Kaijus llegar de un lugar a otro. En ese momento Gamera comenzaría a moverse por la tierra hueca, y después comenzaría a cazar a los Gyaos que habían escapado, encontrándolos, y acabando con su vida.